Hola, continuando con las medidas de resumen, ahora tenemos la media aritmética y sus generalidades. Partamos considerando el ejemplo que trabajamos anteriormente, pero ahora vamos a centrarnos en la variable edad. Ahí tenemos 7 personas numeradas de x1, x2, x3 hasta x7. Es decir, un conjunto de 7 personas con la respectiva edad. En este caso, la edad que está en azul para todos es la variable y la cantidad que está debajo de cada una de las edades, 27 años, 25 años, 25, 23 años, 24, 27, 25 años, son los datos de esas variables. Recordemos que cuando queremos promediar algo, pues simplemente sumamos esos valores y dividimos entre el número de ellos. Algo similar vamos a hacer en este caso para esta media aritmética. Ahí tenemos que la media aritmética será igual a x1 más x2 hasta x7, es decir, las edades de cada uno de esas personas, dividido entre el número de ellas. Al sustituir los valores, nos queda una sumatoria de 176 sobre 7 y al realizar la división nos queda 25,14. Pero ¿qué es ese 25,14? Son los años que representan o que mejor van a representar a esas 7 personas. En otras palabras, 25,14 es un promedio de las edades de esas personas. En este sentido, se puede concluir entonces que 25,14 años es esa edad que mejor representa las edades de las personas de este grupo. Clarificado esto, veamos algunas conceptualizaciones que se hacen sobre la media aritmética. Una de ellas es considerarla como un valor numérico promedio, como lo vimos anteriormente. Y precisamente ese promedio que se toma de ese conjunto de datos es el que mejor representa a ese conjunto de datos, ya sea ese conjunto una población o ya sea una muestra. Otra conceptualización es entender la media aritmética como un valor numérico, pero que es promedio y que se considera como el punto de equilibrio de esa distribución de datos. Como vieron anteriormente, no tiene que ser uno de los datos que aparecen ahí, sino un dato que esté comprendido entre ellos y que tienda a estar en la mitad de ellos. Por eso se considera entonces que la media aritmética es el punto de equilibrio de una serie, de un conjunto de datos. Otra conceptualización que de alguna manera converge en las anteriores es entender la media aritmética como esa medida de tendencia central que es más consistente que las demás. De todas las medidas de tendencia central, la que es más consistente es precisamente la media aritmética. Sin embargo, se considera como un valor muy sensible a los extremos. Es decir, si tenemos una serie de datos más o menos parecidos entre ellos y aparece un dato muy menor o un dato muy mayor, ese dato muy menor o ese dato muy mayor va a hacer tender el promedio hacia el extremo de él. Es decir, lo puede hacer tender hacia el extremo inferior de los datos o hacia el extremo superior de los datos. Y otra conceptualización, pues se habla de que se trata de un promedio matemático y que es muy adecuado para las operaciones algebraicas. Esta es una de las principales o de las fundamentales razones para considerarlo como la medida de tendencia central más importante. De hecho, la estadística inferencial se apoya básicamente en este valor de medias aritméticas. Quiero mostrarles gráficamente más o menos qué ocurre. Esto se aprecia mejor cuando hay una cantidad grande de datos. En el caso de que son pocos datos no se aprecia mucho. Sin embargo, veamos acá que he ordenado los datos en cuanto a la edad, que es la variable, de la menor edad hasta la mayor edad. Vemos entonces que hay una persona con 23 años, hay otra persona con 24 años, hay 3 personas con 25 años y hay 2 personas con 27 años. Es como si lo estuviera graficando en un sistema de ejes coordenados. De hecho, nos apoyamos en este eje horizontal donde se ubican esas edades. Más adelante veremos que tendrán otras medidas. Entonces acá se estaría ubicando la media aritmética. Estaría entre 25 y los 27 años, más hacia los 25, puesto que su valor es de 25,14 años.
Si yo trato esto como algo continuo, podría graficarlo de esta manera. Aparece algo como una campana, que es la conocida campana de Gauss, que puede ser totalmente simétrica, puede ser asimétrica hacia la izquierda o puede ser asimétrica hacia la derecha. Entonces, este gráfico permite visualizar mejor lo que es un promedio aritmético matemático como la media aritmética. Y observen que su valor, que lo marca esa flecha roja hacia abajo, se ubica hacia el centro de los datos. Esto es gráficamente. Ya matemáticamente, su cálculo elemental radica en lo que hablamos al principio. Lo va a regir una ecuación que dice que la media aritmética va a ser igual a la sumatoria de todos los valores desde un valor inicial hasta un valor final, todo dividido entre la cantidad de ellos. Al sustituirse ahí, nos queda entonces que toda esa sumatoria dividido entre 7 da un valor de 24,14 años, que viene a ser entonces la edad que mejor representa a ese grupo de personas. Por eso el modelo matemático que representa la media aritmética, cuando los datos están de esa manera simple, es igual a esta, sumatoria desde i igual a 1 hasta el último valor de todos los valores x sub i, dividido entre el número de ellos. Esa n minúscula está referida a que es una muestra. En el caso de que se trate de una población como tal, se sustituye la n minúscula por n mayúscula. Para este micro lo consideremos hasta este punto, de otra manera que continuaremos con otras medidas de tendencia central. Gracias por su atención.